Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy quiero hacer un análisis de los resultados que ha presentado Lockheed Martin. También me gustaría hacer en otros vídeos directos algunos análisis de resultados de compañías que han presentado recientemente, como es el caso de Louis Vuitton, por ejemplo. Pero quise dedicar este vídeo en exclusiva a Lockheed Martin porque es una de las empresas que hemos mencionado bastante en el canal y creo que está, bueno, pues es poco comentada en general por la comunidad. Es una industria muy interesante en la que estar posicionado para invertir a largo plazo, al menos en mi opinión. Respecto a los resultados ajustados que han presentado este año, han reportado unas ventas en el entorno de los 71.000 millones de euros y un beneficio operativo de unos 6.000, bajando el margen operativo del 8,6 respecto del 10 o 15% que era la cifra sobre la que venía estando en los últimos años, ¿vale? Y han presentado un flujo de caja de unos 5.200 millones. No obstante, si ajustamos estos resultados por una serie de impactos que supondrán salida de caja en los próximos años, pero que aparecen reflejados hoy en la cuenta de pérdidas y ganancias, que son un par de contratos clasificados en la parte de misiles y en la parte de aeronáutica. Las ventas, evidentemente, siguen siendo las mismas o prácticamente las mismas. El beneficio operativo sube casi los 8.000 millones por ese impacto que no supone salida de caja hoy, mientras que el flujo de caja se reduce a los 6.000, más o menos 6.000 millones y el beneficio por acción ronda los 28, ¿vale? Eso es si no ajustamos los resultados por esas, digámoslo así, partidas extraordinarias o por esos contratos que les han supuesto pérdidas que han reflejado actualmente en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero que se irán traduciendo en los próximos años en ajustes en la caja que harán que quizás sea un poco más pequeña de lo que esperaba. Los resultados de este año 2024 han sido en principio bastante buenos, al menos en mi opinión. Las ventas han crecido al 5%, que es un ritmo de crecimiento en línea con lo que han crecido históricamente, al 5 o 6%. La cartera de pedidos, esto es algo bastante positivo porque representa el valor, digámoslo así, monetario de los encargos que los clientes han hecho, fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos de otros países. Y esta cartera de pedidos está actualmente en máximos, en 170.000 millones de euros. La cuenta de pérdidas y ganancias, como comentaba, refleja un impacto de 2.000 millones en contratos clasificados que surgen principalmente de los contratos de los segmentos de aeronáutica y misiles. Y esto quiero detenerme a explicarlo un poco más en detalle porque quizá una persona que haya mirado los resultados un poco por encima puede no saber de qué se trata. Bueno, básicamente, Lockheed Martin lo que ha reportado en estos dos contratos clasificados son pérdidas y lo que ocurre es que normalmente estos contratos se negocian con precio fijo. Lockheed Martin, digámoslo así, incurre en una serie de costes porque, digámoslo así, su ciclo de conversión a caja es positivo, es decir, primero produce y luego vende, ¿vale? Con lo cual tiene, digámoslo así, unos días positivos de conversión del inventario a caja, pero básicamente en lo que consiste es estos contratos, pues son una serie de contratos clasificados, no sabemos exactamente qué se está produciendo bajo estas partidas, pero Lockheed Martin ha incurrido en unos costes mucho mayores al precio al que va a poder vender estos productos porque son precios fijos que ha fijado con la administración americana, ¿no? Ya lo ha reportado actualmente como una pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias, como dije, pero tal y como comentan en la propia llamada de resultados, esto se reflejará en los próximos años en salidas de caja que quizás serán compensadas por el aumento del volumen de la cartera de pedidos que hemos visto en el punto anterior, ¿vale? Esto es lo que significa este impacto de 2.000 millones en contratos clasificados. Este año han recomprado prácticamente el 5% de las acciones y han repartido unos casi 3.100 millones de dólares en dividendos y la deuda neta se ha incrementado casi en 4.000 millones y la ratio de endeudamiento respecto del EBITDA, que lógicamente está calculada antes del pago de intereses, impuestos y depreciaciones y amortizaciones, que en este caso se ajustan, vamos, están muy relacionadas con el CAPEX de la compañía, sobrepasa ligeramente la barrera de las 2 veces, ¿vale? Y sí que es verdad que está un poco más alta de lo habitual, pero esto es porque en los últimos años han recomprado acciones y pagado dividendos por encima del ritmo de generación de flujo de caja
que la compañía estaba teniendo, ¿vale? No obstante, si uno va a mirar el calendario de la deuda de Lockheed Martin, apenas se ha visto alterado y todos los años tienen que hacer frente a una devolución de principales que en algunos casos refinanciarán, en otros casos pagarán con la caja, y ninguno de los años compromete ni siquiera la sexta parte, en el peor de los casos, ni siquiera la sexta parte del flujo de caja que actualmente está generando la empresa, con lo cual es una muy buena gestión del calendario de deuda que hacen en esta compañía. Siguiendo más en detalle acerca de los resultados del año 2024, comentar que todos los segmentos se han visto beneficiados por el incremento de un 10% de la cartera de pedidos. Esto se ha traducido en un incremento en ventas y mayores beneficios en Space y en Rotary. Y como comenté anteriormente, la parte de aeronáutica y de misiles se han visto impactadas y, como comentan, es probable que en los próximos años estas pérdidas se traduzcan en disminución de caja. De hecho, aquí lo vemos. En el comentario que hacen en la llamada de resultados, hemos registrado unos cargos netos de 1,8 mil millones, 1,4 relacionados con las pérdidas en el programa clasificado de misiles y 555 relacionados con la parte de aeronáutica. Y como veis, aquí mencionan que eso serán pérdidas que esperen que sean futuras en los próximos años, ¿vale? Aproximadamente unos 1,4 relacionados con las pérdidas futuras esperadas de este programa, aunque, como dije, ya lo han reportado actualmente como una pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí podemos ver una gráfica que me parece muy interesante y es el valor de la cartera de pedidos de la empresa. Vemos cómo ha crecido desde el año 2014, desde los 80.000 millones de dólares hasta actualmente estar ya cerca de los 180.000 millones, está ahora mismo en 170.000, y esto ha estado acompañado por un periodo desde el año 2014 en el que el gasto en defensa de los Estados Unidos ha crecido en 200.000 millones de dólares en relación con el periodo que se iniciaba en el año 2014 hasta el año 2024. El gasto en defensa se ha mantenido más o menos estable en relación con el Producto Interior Bruto, pero en términos nominales el gasto en valor bruto, en valor de unidades de dólares gastadas, se ha incrementado y es probable que en los próximos años se siga incrementando. De hecho, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado que el presupuesto de defensa de este año sea prácticamente de 900.000 millones de dólares, que es muy cercano a la totalidad del Producto Interior Bruto de España, para que os hagáis una idea de la inmensa cantidad de gasto militar que realiza Estados Unidos. Así que en los próximos años es probable que este gasto militar siga incrementándose, sobre todo seguramente financiado en parte por deuda y financiado en parte por un incremento de la actividad económica, que es probable que venga dada gracias a los estímulos fiscales que Trump quiere poner en la economía. Veremos cómo va evolucionando, pero es probable que esto siga creciendo no solamente en los próximos 4 años, sino también en el futuro, porque los Estados Unidos tienen que hacer frente no solamente a países como Rusia, sino que también tienen que hacer frente a su principal amenaza actualmente como potencia geopolítica, que es China, ¿no? Con lo cual tienen que seguir invirtiendo en este tipo de tecnologías que serán las que les mantendrán a la vanguardia de la industria de la defensa, porque actualmente en este mundo la tropa no es lo que importa esencialmente, sino que lo que importa es el nivel de inversión en tecnología que puede determinar o que puede decantar la balanza de la guerra o de las amenazas, ¿no?, hacia un lado o hacia el otro. Respecto del programa F-35, quiero resaltar que, como la parte de aeronáutica de Lockheed Martin representa prácticamente el 30% de las ventas, quería mencionar un poco la evolución de uno de los principales programas dentro de este segmento. Actualmente, la empresa, desde que comenzó el programa de entregas en el año 2011, ha realizado entregas por más de 1.000 unidades, en concreto unas 1.100 unidades de F-35 que se han entregado ya a los diferentes países, y solamente los Estados Unidos planean tener unos 2.500 para el año 2044, con lo cual todavía se tendría que prácticamente triplicar más o menos la base instalada de F-35 en Estados Unidos, con lo cual la empresa tiene producción asegurada durante muchísimos años en el futuro, y luego cuando haya que renovar las flotas antiguas de F-16 o F-22, pues esos programas también tendrán que renovarse, entrarán en competencia con otras empresas y tendrá que ganarlos para poder seguir fabricando más unidades punteras para los ejércitos
occidentales, pero principalmente para los ejércitos que defienden los Estados Unidos de América. Como comentaba, aún hay suficiente recorrido, en mi opinión, para el avance del programa F-35, ya que Lockheed Martin tiene muchos años de crecimiento en ese sentido. Recordad que en total se espera que el programa plantee entregar para los países aliados de Estados Unidos, creo que eran entre unos 3.000 y 4.000 cazas. Actualmente se han entregado unos 1.000, con lo cual queda todavía un 60-70% de la producción por entregar. De esta manera lo que quiere decir es que el programa aún está solamente en el principio, y teniendo en cuenta que este tipo de unidades, este tipo de tecnologías requieren bastante mantenimiento, que también Lockheed Martin puede bolsarse por la prestación de servicios a los ejércitos, porque son los que tienen el conocimiento técnico para arreglar este tipo de productos. En esta diapositiva podéis ver una evolución de las ventas netas agregadas o separadas por los diferentes segmentos. Podéis ver que son positivas a lo largo de los últimos años y que han pasado de unos 65.000 millones en el año 22 a los 71.000 que tenemos actualmente. Podéis ver que el beneficio operativo se ha disminuido ligeramente en el año 2024 por este incremento de costes que está relacionado con los programas que mencionábamos, con el impacto de los programas clasificados que mencionábamos anteriormente, y eso nos deja un beneficio operativo consolidado de unos 7.000 millones frente a los 8.500 que la empresa presentó el año pasado, de crecimiento más o menos poco superior al 10%, pero no del todo alarmante, precisamente porque eso seguramente pueda compensarse con el incremento de la cartera de pedidos que vaya a tener Lockheed Martin en los próximos años. Es importante notar también que las pérdidas han sido ligeras, un poco ligeras en la parte aeronáutica, pero se han hecho notar bastante en la parte de misiles y control de fuego. Pero como podéis ver, todos los segmentos de la empresa están generando beneficios, algo muy importante en estas empresas industriales. Esto también nos dice un poco cómo tienen una obsesión con controlar los costes y cómo tienen obsesión con conseguir siempre beneficios positivos para poder devolver el capital a los accionistas, tal y como veremos en la siguiente diapositiva, que es esta. Si hacemos las correcciones necesarias, como la depreciación y la amortización a los números de la empresa, podemos ver que el flujo de caja activas operativas que ha generado la empresa en el año 2024 es de prácticamente 7.000 millones de dólares. Si le restamos los 1.600 de gastos de capital que se mantienen estables en los últimos años, la empresa está generando actualmente unos 5.000 y pico dólares de flujo de caja, y hay algo más de esa cantidad que se está empleando en recompras de acciones y en pago de dividendos, ¿vale? Sí que es verdad que la empresa está emitiendo bastante deuda para hacer recompras y pagar dividendos. Entonces yo lo que espero en el futuro es que, si esos cargos extraordinarios que van a llegar por la parte de misiles y por la parte de aeronáutica se materializan en salida de caja, que seguramente lo hagan, es probable que tengan que ser algo más conservadores con las recompras de acciones, porque seguramente el mercado de bonos sea un poco más exigente con los tipos de interés que exige a la empresa para financiarse, ¿vale? Entonces yo esperaría ver una disminución de las recompras en los próximos 3-4 años, quizá mantenerlas en el entorno de los 3.000, 2.500 millones por año, que eso ya supondría recomprar el 2-3% anual de las acciones y complementarlo también con el dividendo que actualmente están dando en estos años, que ronda prácticamente los 3.100 millones de euros, pero ya veis que han sido bastante conservadores en la subida del dividendo, que es algo más estable, mientras que en lo que van modulando un poco más en función de la valoración de las acciones son las propias recompras, ¿vale? Tengo poco que decir de la asignación de capital de una empresa como Lockheed Martin. Me gusta demasiado. Complementan bien el pago de dividendos con unas recompras que pueden ir fluctuando en función de cómo esté el estado de flujos de efectivo de la empresa, pero efectivamente yo creo que tendrían que ser ligeramente conservadores en los próximos años con las recompras para evitar que la situación de endeudamiento pase, digamos así, la cifra mágica de las 2,5 veces EBITDA, que es de donde no querríamos pasar para no tener ningún tipo de estrés financiero
asegurado en el futuro, ¿vale? Porque eso, pues, si se llegase a eso, pues seguramente algún año habría que comprometer pues algo más del 20% del flujo de caja en intereses, y eso ya sería, combinado, quiero decir, en intereses y pago de principales, con lo cual eso sería ya poner a la empresa en un poco de situación de tensión financiera, ya que habría una parte que no se podría distribuir a los accionistas, ¿no? Entonces, es importante que esto lo hagan de manera sabia, pero yo creo que ya se han dado cuenta ellos reduciendo el número de recompras que han hecho en este último año. Aunque también es verdad que si la acción pues sigue lateralizando y la empresa sigue ganando más y más dinero, y la acción se mantiene lateral como lleva prácticamente los últimos 5 años, pues pueden seguir recomprando sin ningún tipo de problema. Si la empresa se mantiene en unas valoraciones atractivas, eso puede hacer bastantes maravillas en lo que se refiere a incrementar la participación en el capital social de los accionistas que se quedan. ¿Cuál es la expectativa que se tiene para el año 2025? Pues bueno, Lockheed Martin espera generar unas ventas que sean un 4 o 5% superiores a las del año 2024, rondando los 74.000, 75.000 millones de dólares. Esperan generar un beneficio operativo entre los 8.100 y 8.200. Esto pondría los EPS diluidos en más o menos 27,3. Yo creo que si hacemos unos ajustes, pues estarían cerca de los 29,30. Y la caja de actividades operativas se estima que serán unos 8.700 millones, y el flujo de caja ellos estiman que será unos 6.600, 6.800, y suelen ser bastante buenos pronosticando la caja que van a generar. Aquí podéis ver que han estimado y han guiado que las recompras para el próximo año serán de unos 3.000 millones, en línea con lo que veníamos comentando de suavizar las políticas de recompras para no comprometer la estabilidad financiera de la empresa. Así que esto me parece bastante positivo. Finalmente, a veces me comentáis pues que no hago valoraciones o que no comento. Voy a hacer una valoración, digamos así, utilizando la cuenta la vieja, y no es hacer un descuento de flujos de caja ni nada por el estilo, sino que es estimar una tasa interna de retorno que puede dar la inversión a largo plazo. Actualmente, el yield de caja de la empresa es el 6%, ¿vale? Con lo cual, lo que esto quiere decir es que pueden destinar el flujo de caja libre que están generando a pagar dividendos y a pagar recompras de acciones. Con lo cual, lo que nos quiere decir es que la caja que nos devuelven a nosotros como accionistas es prácticamente un retorno del 6%, que respecto del precio actual que tienen las acciones son prácticamente unos 27, 30 dólares por acción. Si estimamos que el crecimiento absoluto de la caja, sin tener en cuenta, ojo, las recompras de acciones, va a ser de un 5% analizado, 4 o 5% analizado, que es lo que ha venido dando la empresa en los últimos 15 años, porque las recompras de acciones las incluimos en el yield de caja que utilizan para pagar dividendos y hacer recompras. La tasa de retorno que yo espero, que es una combinación del yield que está dando actualmente más el crecimiento de ese flujo de caja que yo espero a largo plazo, que será un 4 o 5%, da una tasa de retorno del 10-11% con un nivel de riesgo bajo. ¿Y por qué digo con un nivel de riesgo bajo? Porque es una industria que va a seguir siendo necesaria, con lo cual tiene vientos de cola, porque el gasto militar evidentemente sigue siendo necesario y seguirá presente en todas las economías internacionales. De hecho, está habiendo cada vez una presión mayor a hacer más gasto militar, y no solamente motivado por los recientes conflictos militares que ha habido, sino por una necesidad de los países de, en cierta medida, garantizar su soberanía, y al menos en el caso de Europa, impulsados por los Estados Unidos a que gasten más en defensa para que dejen de tener tanta dependencia de los Estados Unidos, con lo cual eso va a tener un impacto positivo en la industria o en la demanda de productos de defensa que va a tener Europa. Y uno podría pensar, bueno, pero eso se va a cancelar, esa subida de gasto que va a tener Europa se va a cancelar con una disminución que va a haber en los Estados Unidos, y no del todo va a ser así, porque los Estados Unidos tienen un incremento de presión militar de gasto para hacer frente a su rival en el otro lado del Pacífico, con lo cual yo en general estimo que ese gasto va a seguir aumentando en los próximos años, y eso es lo que va a mantener el crecimiento del flujo de caja de estas empresas. Luego, respecto a la gestión de la empresa, el equipo directivo y cómo han gestionado los últimos años me parecen bastante buenos. Creo que son bastante gente de fiar en lo que se refiere a las predicciones que hacen y a cómo ejecutan. Y una cosa que también parece muy positiva es que
son conservadores en los que se refiere a la gestión de la deuda y priorizan la devolución de caja al accionista, la generación de valor sostenible a largo plazo y generar de manera consistente altos retornos sobre el capital que invierte. Así que es una empresa que ofrece una serie de características tanto de inversión como económicas que a mí personalmente me gustan y por eso pues la sigo teniendo y la seguiré teniendo en los próximos años. Una cosa que es interesante es que desde que soy accionista el número de acciones en circulación ha decrecido un 18%, es decir, desde el año 2021 las acciones en circulación de Lockheed Martin han decrecido un 18%. El dividendo acumulado que ha pagado ha sido del 10 y algo y la empresa ha crecido algo su beneficio, con lo cual el retorno total que me ha dado es de un más o menos 30% acumulado con las recientes caídas, que se traduce en un más o menos 8% anualizado. Así que básicamente el precio sin moverse tanto, lo ha hecho fundamentalmente gracias a las recompras de acciones que han hecho y al dividendo que han pagado. Así que cuando los beneficios empiecen a crecer de nuevo con los impulsos que estamos viendo de incremento de la cartera de pedidos, yo creo que el retorno se acelerará en los próximos años. Pero bueno, son predicciones mías y lógicamente no tienen por qué cumplirse. Ya sabéis que tenéis que hacer vosotros mismos vuestros análisis y tomar vuestras propias decisiones de inversión. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Sin más, me despido, os deseo una muy buena entrada de semana y ya nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta la próxima, chao y que tengáis buenas inversiones.